para esta función. Pero ahora estamos en medio de una transición. Y ahora estamos mirando hacia adelante y estamos diciendo, ahora Carlos está por entrar a esa función. Y es lo que Pablo va a hacer en el capítulo 4, explicarle a Timoteo cómo debe ser la tarea pastoral. ¿A qué se debe dedicar? ¿Cómo saber si él está siendo fiel o no a su función como pastor? En los primeros versículos, Pablo va a dar, va a tratar un tema que varias veces lo va a tratar en la carta y en la próxima carta, y es el peligro de la falsa enseñanza. Es una advertencia sobre la apostasía dentro de la vida de la iglesia. Y habiendo terminado esa sección, arranca el versículo que vamos a leer esta mañana, el versículo 6, donde Pablo va a hablarle a Timoteo de cuál es la forma en la que él debe conducirse como un pastor aprobado por Dios. Y dice el versículo 6 de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ustedes notaron ahí en el versículo 6 una expresión que Pablo usa. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Esa expresión puede resumir todo lo que va a tocar Pablo. Es más, justamente ese fue el título que le puse al mensaje cuando hablé en la ordenación de Samuel. Sé un buen ministro de Jesucristo. Y en este concepto, Pablo va a resumir todas las cosas que un buen pastor hace. ¿Cómo es la vida de un hombre que podemos llamar un buen pastor? Hoy vivimos en medio de mucha confusión. Hoy se celebran las cosas incorrectas. Hoy tal vez alguien podría pensar que la forma en la que nosotros evaluaríamos a Carlos sería que si de acá a 5 años su iglesia creció y tiene 100 personas, entonces diríamos, Carlos es un buen pastor. Si Carlos de acá a 5 años ha tenido un impacto en el país y mucha gente lo está escuchando, si él está siendo de influencia para otros pastores, entonces diríamos, Carlos es un buen pastor. Pensaríamos, bueno, si Carlos logra su iglesia tener un gran edificio, tener prosperidad, entonces ahí pensaríamos, qué gran pastor es él. Pero desde el principio tenemos que dejar en claro lo que Dios define como un buen pastor. Y un buen pastor no tiene que ver con nada de todo eso que acabo de decir. Un buen pastor tiene que ver con la fidelidad de Carlos a los principios que Dios estableció de lo que debe ser un pastor. Y eso es lo que tenemos acá. Un buen ministro, un buen servidor de Cristo vas a ser si esto es verdad en tu ministerio. Antes de ver las características, quiero señalar algo en cuanto a esto de un buen ministro de Jesucristo. Porque la palabra ministro acá es una palabra que se ha deformado con el tiempo. La palabra ministro hoy significa una persona de gran renombre y reconocimiento. Significa una persona que debe ser tenido en alta estima. Entonces él es un ministro, se lo presenta como si fuese a ser un título honorífico. Pero en el tiempo de Pablo, la palabra ministro tenía el sentido totalmente opuesto a este. La palabra ministro es la palabra sirviente. Hay 2 palabras en el griego que se suelen usar para hablar de un esclavo. Una es la palabra doulos, es la palabra de un esclavo que fue comprado y ahora le pertenece a un amo. Y la otra palabra es la palabra diácono. Y es la palabra de uno que
es el mismo, es la persona que es esclava, pero la palabra en sí lo que está señalando es la disposición de esta persona a servir. Es una persona, el diácono, es el sirviente del hogar. Es la persona que está pendiente todo el tiempo de cubrir necesidades. Estás parado en la mesa, al lado de la mesa mientras come la familia, viendo qué faltó y va a buscar cualquier cosa que haya faltado. Él es el que se ocupa de todos los detalles. Ese es el diácono. Y es interesante que Pablo usa esta figura. La iglesia local es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay un diácono. Hay un hombre pendiente de todas las necesidades, dispuesto al servicio de cualquier forma en la que se le requiera para poder acompañar, servir, edificar la vida de la iglesia. Y este es el título que Timoteo tiene que llevar con gran honra. Él es un ministro de Jesucristo. No hay título más grande que una persona puede llevar que este. En una era donde nos sorprenden los títulos, donde nos parece un gran logro llevar en tu nombre el título doctor antes de tu nombre. En una era donde pensamos, ¿no es cierto?, que los logros que hemos hecho son los que nos preceden y van delante nuestro abriéndonos el camino. En esa era, el título que más debemos abrazar y disfrutar es ser conocidos como un servidor de Cristo. Una persona que está sentada, parada al lado de la mesa de los santos, mientras ellos están comiendo a la mesa, Él está sirviéndoles a su alrededor. Y no hay ninguna meta más alta, Carlos, que ser un buen ministro de Cristo. Ser un servidor fiel, que al final del día pueda ser afirmado por Cristo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Y esto es lo que Pablo pone en el corazón de Timoteo. Ser un buen ministro de Cristo. Esa palabra buen ministro da la idea de un ministro aprobado, un ministro excelente. ¿Qué requiere ser un buen ministro de Cristo? Y estos son... Eso es un mensaje para Carlos. Eso es un mensaje que va directamente al hombre que tiene que cumplir esta función. Pero es un mensaje que todos nosotros tenemos que escuchar. Porque el hombre que fue puesto en esa función tiene que cumplir esa función para servir a la iglesia. A una iglesia que tiene que seguir su ejemplo, imitar su fe y vivir lo que él vive. Así que estas demandas no son solamente para Carlos, son las demandas para cada creyente. Y Carlos, como el hombre que hoy estamos afirmando y que necesita recordar a qué lo llamó el Señor. Así que acá van las pautas que van a hacer de Carlos un buen pastor, un gran pastor. Fíjate cómo empieza el versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Lo que arranca diciendo está relacionado con lo que terminó diciendo. Los versículos anteriores son el trasfondo de esta primera parte. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que un buen ministro va a enseñar? Y los versículos anteriores, vemos, y lo acabo de mencionar, es una advertencia. Una advertencia contra la apostasía, contra las falsas enseñanzas. Y Pablo parte desde ahí para decir, un buen ministro, lo que va a ser, una de las funciones principales de este buen ministro, es ser un guardián, un protector, un defensor del rebaño de Dios. Y el rebaño de Dios, cuando uno piensa en esta figura pastoral, uno imagina ese mundo donde en una pradera hay un grupo de ovejas y hay un hombre que está ahí. A él se le dieron estas ovejas, están a su cargo, él va a rendir cuenta por estas ovejas. Así que él está armado. Él lleva en su mano un arma, sabiendo de que hay enemigos, hay peligros alrededor. ¿Qué arma lleva? Bueno, ¿se acuerdan David? Él llevaba un palo y una honda.
Recordamos la onda, ¿no es cierto? Porque fue con la onda la que terminó matando a Goliat. Pero eran de estos dos elementos. Goliat se burla de él, diciendo que soy un perro para que vengas con un palo contra mí. Y esto era David. Él tenía su vara y su cayado. Y él tenía una onda que usaba para defender. Y él cuenta, cuando venía el oso o el león, yo salía a defender. Y eso es lo que hace un buen pastor. Un pastor fiel es un defensor. Es un hombre que tiene celo de proteger. ¿Y contra quién? ¿Cuáles son los enemigos contra que los protege el pastor? Bueno, claro, estos no son enemigos físicos. Este es un ataque espiritual. Es un ataque que está basado en el engaño, en el error. El engaño y el error es la peor amenaza para la vida de la iglesia, porque la verdad es el mayor valor que la iglesia tiene. Es sobre la verdad que la iglesia se edifica, y el error es una amenaza. No solamente el error, que es totalmente contrario al evangelio, sino cualquier error que no se basa en el evangelio, en la verdad bíblica misma. Todos estos son peligros. Más adelante Pablo le va a hablar a Timoteo que no se meta en cuestiones que no producen ninguna edificación. Él le dice en fábulas, porque todo esto es un gran peligro. Un buen ministro de Cristo es una persona que se va a dedicar con fidelidad a la enseñanza de la sana doctrina y que va a advertir a la iglesia de los falsos maestros y que los va a señalar cuando sea necesario, y cuando se levanten lobos, él va a levantarse para proteger a la iglesia. Es más, nosotros estamos acá hoy porque hubieron pastores en la historia de la iglesia que tomaron muy en serio esto. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes tal vez saben la historia de Martín Lutero, un pastor ahí en Alemania, en Wittenberg, donde su amor por las Escrituras y su celo por predicar las Escrituras un día hizo que se choque con un gran problema. Un hombre había llegado al pueblo vecino llamado Tetzer, y él estaba promoviendo la venta de indulgencias. Algunos miembros de su iglesia habían ido a esta ciudad y habían comprado indulgencias, como cualquier otro. Las indulgencias eran esos papeles que le garantizaban a la persona que el Papa les había dado méritos para que sus familiares queden libres en el purgatorio. Martín Lutero, en su ciudad, su celo por la iglesia que él cuidaba fue lo que hizo que él decida llamar a su iglesia a un debate, juntar a todos los miembros de su iglesia y explicarles este tema de las indulgencias y rescatarles de este engaño que les estaba llevando a la destrucción. Entonces él escribió 95 proposiciones, las 95 tesis, fue a la puerta de su iglesia y las clavó en la puerta de la iglesia diciendo: vengan que lo vamos a charlar. Claro, alguien lo sacó de la puerta sin su permiso. Justo estaba en auge la imprenta, así que agarraron y empezaron a hacer copias de las 95 tesis y la mandaron por todos lados. Y estas copias que mandaron por todos lados despertaron la reforma. Este fue el detonante. ¿Cuál fue el detonante de la reforma? El celo de un pastor por proteger su iglesia local de lobos, de falsas enseñanzas. Y nosotros estamos acá por ese celo. Todas esas grandes doctrinas que fueron rescatadas en el tiempo de la Reforma se rescataron por un hombre que defendió la palabra de Dios, sin imaginar todas las consecuencias que traerían. Todo esto que estoy contando pasó a pocos kilómetros de donde Carlos va a estar. Pasó a pocos kilómetros de donde Carlos va a estar que otros grandes reformadores, como Zwinglio y Calvino, se levantaron con ese mismo celo por defender a sus iglesias, con la verdad. Sabemos que tristemente hoy hay una sequía en todas esas regiones de hombres con esta pasión, con esta claridad, que puedan ver el peligro y salir a defender a la iglesia. Y eso es lo que esperamos que Carlos sea allá. Eso es lo que esperamos que Carlos lleve a ese lugar. Un ministerio fiel, un celo por la verdad, que le lleve a proteger a la iglesia. Si esto enseñas a los hombres, serás un buen ministro de Jesucristo.
En segundo lugar, en primer lugar, entonces protege a la iglesia de las falsas enseñanzas. En segundo lugar, demuestra con tu vida haber sido nutrido de la sana doctrina. Demuestra con tu vida haber sido nutrido de la sana doctrina. Fíjate cómo cierra la idea del versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, si vos enseñás de esta manera, si vos mantenés estas convicciones, vas a ser un hombre que ha sido nutrido con la sana doctrina. Lo que está diciendo es que Timoteo, a través del tiempo, habías crecido en su vida espiritual. Esta expresión nutrido, podríamos decirlo algo así. Timoteo, junto con la leche de su mamá, tomó doctrina durante toda su vida. Y así como su cuerpo se iba nutriendo y creciendo y fortaleciéndose, su alma se iba fortaleciendo. Fue un proceso largo, empezó en el hogar, con su madre y con su abuela, y siguió con el apóstol Pablo a través de toda su vida. Pero Timoteo no solamente escuchó la doctrina, él la siguió, dice en el versículo al final. La doctrina que ha seguido, él la abrazó, él la hizo propia. Y él llevó esta doctrina a sus consecuencias prácticas. Y él buscó vivir de acuerdo a esta doctrina. Y esta doctrina que él siguió, lo que Pablo le está diciendo, Timoteo, un hombre que abraza la sana doctrina es un hombre que lo va a demostrar en el campo de batalla. Tarde o temprano va a salir a luz cuánto este hombre se ha nutrido de esa verdad. Porque ahí van a estar los enemigos esperándole. Si vos enseñás esto a los hombres, vas a ser un buen ministro nutrido. Lo que le está diciendo en otras palabras es esto. Timoteo, ahora es el momento de demostrar que vos has sido nutrido con esa verdad, que has sido fortalecido con esa verdad, que has abrazado esa verdad y que la vas a vivir en estas circunstancias. Si lo enseñás, vas a ser un buen ministro nutrido. ¿Nutrido con qué? ¿Qué es lo que fortalece a un hombre? ¿Qué es lo que hace a un hombre capaz de vivir esta vida? Ahí menciona dos cosas. Vas a ser un hombre nutrido con las palabras de la fe. Prestad atención, las palabras, está en plural. No es la palabra, es las palabras de la fe. La fe cristiana se apoya en palabras pequeñas, se apoya en preposiciones, en conjunciones, en verbos, en sustantivos, en adjetivos. En esas palabras se apoya la fe cristiana. Y este hombre, Timoteo, había de forma consistente escuchado a alguien guiarle a poner su confianza, a seguir y a apropiarse de cada palabra de la fe que se le había transmitido. Y ahora agrega otro concepto. Él se ha nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La enseñanza bíblica no es solamente enseñanza de palabras, es la enseñanza de doctrinas que están contenidas en las palabras. Y Carlos ha sido formado, nutrido en la sana doctrina. En otras expresiones la usa, pero acá usa la palabra buena doctrina. La doctrina no solamente es sana al haber sido extraída de las escrituras mismas, sino que la doctrina, acá lo llama Pablo, es buena. Buena significa que es provechosa, es útil, es buena, es edificante. Lo que nos gozamos en este momento es ver a un hombre que ha sido evaluado y que está siendo enviado con esta tarea, ser un buen pastor. Y ser un buen pastor significa demostrar que él ha vivido, se ha nutrido de la sana doctrina,
de la fe cristiana, de las palabras de la fe cristiana, al grado en el que él lo ha abrazado, lo ha hecho propio, lo pone en práctica y lo va a defender del error que le rodea. Eso es lo que el mundo necesita. Carlos va a un ámbito muy difícil. Solo estuvo ahí poco tiempo, pero ese poco tiempo fue suficiente para mostrar parte de lo que hoy el cristianismo en ese país es. El hambre, la necesidad que hay de predicadores fieles que puedan llevar un mensaje consistente, una doctrina buena y que puedan edificar esa iglesia en esa doctrina. No nos gozamos solamente con ver más iglesias, nos gozamos con ver iglesias donde se predique y se viva la palabra de Dios fielmente, como lo dice nuestra declaración de visión. Y eso es lo que va a hacer a Carlos un hombre fiel, un buen pastor. Este es el momento de demostrarlo. La vida espiritual no se produce en un instante. Se nutre a través de mucho tiempo de consistencia en la enseñanza de la sana doctrina. Pero llega el momento donde eso se pone a prueba. Llega el momento donde el hombre de Dios escucha estas palabras. Si esto enseña, vas a ser un hombre que ha sido nutrido. Y este es Timoteo. Este es el hombre que estuvo con Pablo. Pero aún haber estado con Pablo no es suficiente. Ahora, vivir en estas circunstancias es lo que va a sacar a luz lo que le ha nutrido, lo que le ha alimentado, lo que le ha afirmado, lo que le ha hecho un hombre sólido en la verdad. Bueno, esta expresión, ¿no es cierto?, que él ha seguido es la expresión que usa también en 2 Timoteo 3:14, que mi papá nos recordaba hoy, ¿no es cierto? Timoteo había seguido la doctrina de Pablo y ahora en el versículo 3:14 dice, ahora él tiene que persistir en lo que ha aprendido y se persuadió sabiendo de quién lo aprendió. Es una marca de los falsos maestros el abandonar esa sana doctrina. Dice en el versículo, en el capítulo 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el peligro. Maestros que porque sus audiencias no quieren escuchar la doctrina, van a torcer esa doctrina y van a convertirla en solamente fábulas, en mitos, en ideas humanas que de ninguna manera edifican la iglesia. Pero Timoteo tiene que demostrar que él ha sido nutrido de la sana doctrina. Deja a los falsos maestros abandonarla. Vos seguila. Ellos están ahí para lograr tener esa multitud y por eso la tuercen para atraer a esas personas. Vos estás ahí para ser aprobado por Dios, para edificar la iglesia de Cristo, que es la columna y el baluarte de la verdad. Y el versículo 7 comienza siguiendo la misma línea, desecha las fábulas profanas y de viejas. Este celo por la sana doctrina va acompañado de un abandono de cualquier cosa que no sea la doctrina bíblica. El celo de buscar en la Biblia todas las respuestas, la guía para cada decisión, la estructura que la iglesia tiene que tener y el consejo para cada conversación que va a tener. El pastor la encuentra en la Escritura. Fuera de la Escritura, Pablo usa esta expresión, desecha las fábulas profanas y de viejas. Los mitos que hablaba recién de 2 de Timoteo, capítulo 4, es la misma palabra que aparece acá, las fábulas. Las fábulas que los falsos maestros siguieron son las fábulas que Timoteo debe abandonar. Hay dos características que se le dan a estas fábulas. Estas son fábulas profanas. Profanas tiene el sentido de que no pertenecen a la revelación de Dios. Profana no quiere decir necesariamente que sea abiertamente opuesta a Dios. Significa que no tiene que ver nada con Dios mismo. Pueden ser consejos
que el mundo aplauda, pero para Dios son profanos. Profanos es la idea de que es un territorio donde no hay que entrar. Hay algo de lo cual hay que mantenerse alejado. Esta es una pregunta que la iglesia se ha hecho muchas veces. ¿Cuánto nos podemos beneficiar de la sabiduría de este mundo? Tendríamos que estudiar o entender todos los desvaríos de la filosofía del mundo actual. Pablo dice, no te ocupes en eso. No gastes tiempo investigando. Vas a llegar allá, Carlos, y vas a ser menospreciado. Porque vas a entrar en un contexto de amor por la sabiduría de este mundo que va a hacer que el hombre que tiene celo por solamente explicar el texto bíblico sea tenido como un tonto, se han tenido como un ignorante, se ha tenido como alguien que viene de un país del tercer mundo y por eso no entiende lo que es beneficioso. Vas a ser menospreciado por esta convicción. Pero Pablo le dice, no te enredes en sus filosofías. No te engañes, no pienses que su sabiduría humana va a aportar algo a la verdad divina. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Sin menospreciar a las mujeres mayores, Pablo usa esta expresión, porque era el título. ¿Viste que nosotros usamos la expresión, eso es cuento de vieja? ¿Sí? ¿Qué significa el cuento de vieja? Bueno, viene de mucho tiempo esta expresión. En el tiempo de Pablo se usaba esta expresión. Y la idea, ¿no es cierto?, eran estas abuelitas diciéndole cosas a los niños crédulos que se creían todo lo que ellas decían y nadie se iba a meter, ¿no es cierto?, en esto. Es un cuento de vieja, no tiene sustancia, no tiene consistencia. Son habladurías solamente. Y Pablo está tomando este concepto y está diciendo, de esto se trata la sabiduría de este mundo. Son cuentos de viejas. No aportan nada. No son sabiduría, son ideas que no tienen ningún fundamento en la verdad. Vos llegás a esa cultura para pararte firme sobre la verdad, la única verdad que puede traer cualquier beneficio. La sociedad a la que vas te da evidencias todo el tiempo de cómo esas filosofías no les aportan en nada. Una sociedad que se desborona. La verdad del Evangelio es lo que ellos necesitan. Por lo tanto, demuestra con tu vida haber sido nutrido con la sana doctrina. En tercer lugar, dirige la claridad doctrinal hacia el ejercicio de la piedad. Dirige la claridad doctrinal hacia el ejercicio de la piedad. Ahora Pablo va a agregar otro concepto que es sumamente importante en esto, porque podría tener un bocho gigante. Saber responder todas las preguntas con todos los textos y aún así ser desaprobado por Dios. Porque un buen pastor no solamente es una persona que es capaz de detectar el error, no tiene solamente convicciones para edificarse sobre la fe sana y verdadera, sino que es un hombre que va a ejercitarse para la piedad. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La sana doctrina tiene que producir una vida piadosa. De otra manera, esa doctrina es blasfemada por el mundo incrédulo. Cuando ve a un predicador hablar y ve que su vida no respalda nada de lo que él dice, la doctrina, por más que sea verdadera, es despreciada, es blasfemada. Es lo que dice Tito capítulo 2. La responsabilidad de la iglesia es adornar la doctrina. ¿Cómo adorna la doctrina? Con su conducta. La gracia nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Adornar la doctrina significa que esa verdad, que es la única esperanza de esa cultura donde vas, sea respaldada y acompañada por una vida piadosa. Y acá el mandato es muy preciso. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate es la palabra griega de la cual viene nuestra palabra gimnasia. Ejercítate. La idea es, esto es como un músculo que tiene que ser
movido constantemente para que se fortalezca y sea capaz de cumplir la razón para la que está ese músculo. El ejercicio es intencional, es esforzado y tiene que mantenerse el resto de la vida. El haber corrido bien una maratón hace 15 años atrás no te hace un buen atleta hoy. El ejercicio es constante. Nunca va a llegar un momento donde esto ya no se tenga que vivir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Lo que le está diciendo Pablo, esta expresión ejercítate, es la idea, ¿no es cierto?, de este atleta que él quiere llegar a esta meta, él quiere ganar la competencia. Y para eso él va a acomodar toda su vida alrededor de eso. Él va a planear su dieta, él va a planear sus actividades, pero sobre todo él va a planear el ejercicio. Él conoce su cuerpo y él va a exigir su cuerpo más y más y más para lograr ganar esa competencia. El ejercicio es lo que ocupa su mente, su esfuerzo, su atención. Lo que le está diciendo, mira, la vida espiritual no sucede por inercia. Uno no crece espiritualmente solo estando, solo subsistiendo. La vida espiritual es el resultado del trabajo arduo, del esfuerzo disciplinado, que hace que el músculo de la vida espiritual se ejercite y pueda ser efectivo para toda buena obra. Ejercítate para la piedad. Dicho de otra manera, Carlos, hacé la prioridad de tu ministerio luchar contra tu propio pecado. Hacé la prioridad de tu ministerio desarrollar y vivir los hábitos piadosos. Hacé la prioridad de tu ministerio vivir una vida de temor reverente a Dios. Hacé eso la prioridad de tu ministerio. Eso te va a hacer un buen pastor. Porque ese ejercicio de esa piedad va a traer gran provecho, va a decir más adelante. Provecho tiene que ver con resultado, con fruto. Hay a veces que medimos mal el fruto nosotros. Y tenemos malas expectativas. Y pensamos que el fruto se va a dar por las formas equivocadas. Muchas veces ni siquiera hacemos esa conexión. Ni siquiera pensamos que la vida de la iglesia es un reflejo de la vida personal, íntima, del pastor. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo también cuando dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Desarrolla tu vida espiritual. Eso es el llamado y da la explicación después. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco en el sentido de que se va a desvanecer tarde o temprano. Vos podés ocuparte de tu cuerpo, vos podés ir al médico para que te sane, y vos podés hacer todos los ejercicios necesarios, vos podés ocuparte de tu alimentación y de tu salud, pero tengo una mala noticia, igual vas a morir. Para poco aprovecha. Pero el ejercicio corporal, pero la piedad, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Y ahí está la expresión, la piedad aprovecha. La piedad tiene fruto, la piedad tiene recompensa, la piedad tiene promesa, dice más adelante, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta es la razón por la que el físico no tiene que ser el eje central de mi vida. Porque solo tiene que ver con esta vida. Esta vida es una parte importante de nuestra existencia. Pero es muy pequeño vivir solo para esta vida. Lo que aprovecha para esta vida y para la que viene es el ejercicio de la piedad. Y piedad ahí no tiene que ver con actividad religiosa. Tiene que ver con temor reverente a Dios. Piedad no tiene que ver con cuántos días en la semana hice mi hora silenciosa. Aunque eso es algo que va a demostrar mi piedad. Pero piedad no es solamente la actividad física. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Las actividades físicas, aún las actividades físicas religiosas, para poco aprovechan.
Y tal vez Pablo aún está haciendo un contraste con las religiones paganas que tienen un montón de ritos que ellos cumplen pensando que esos ritos le hacen más espirituales. Y Pablo acá está haciendo el contraste diciendo la vida verdadera, piadosa, no tiene que ver con los ritos, tiene que ver con el temor a Dios, tiene que ver con un corazón consagrado a Él, tiene que ver con piedad. Y por eso dice, ejercítate en la piedad. El ejercicio para poco aprovecha, la piedad para mucho, para esta y la que viene. Y el último. Entonces, primero, protege a la iglesia de las falsas enseñanzas, demuestra con tu vida haber sido nutrido de la sana doctrina, dirige la claridad doctrinal hacia el ejercicio de la piedad, y el último, confía en el Dios Salvador en todo momento. Confía en el Dios Salvador en todo momento. Mirá el versículo 10, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos los hombres. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjate que interesante, acá Pablo cambia el pronombre, ¿sí? Ahora no le habla a Timoteo directamente, él se incluye dentro del grupo con esta expresión, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. En otro sentido, lo que está haciendo Pablo es diciendo, Timoteo, yo no te estoy mandando a que vos vivas algo que yo no estoy viviendo. Estamos juntos en esto. Lo que vos tenés que entender, ¿no es cierto?, es que sos parte de este gran grupo que vive de esta manera. Timoteo, ahora vos asociate y vos reconocé que esta es la vida a la que has entrado y vivila, porque todos nosotros la vivimos de esta manera. ¿Y cuál es la vida a la que ha entrado Timoteo? Bueno, hay dos expresiones que usa. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. La primera expresión, es la expresión trabajamos, es un desgaste, es un cansancio. Se usa, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 5, cuando llegan los discípulos después de haber... antes de ser discípulos, ¿se acuerdan que habían estado pescando toda la noche y Jesús aparece en la playa? Y les pregunta si habían pescado algo, lo peor que le puede hacer un pescador. Llega sin nada y le pregunta si pescó algo. Nada pescamos. Jesús los manda de vuelta y le dice, vayan y tiren la red. Y Pedro le responde y dice, pero toda la noche hemos estado trabajando. Es ahí donde usa la palabra. Toda la noche en esta función. ¿Cuál es la función? Tirar la red, juntar la red. Una y otra vez, el mismo mecanismo, desgastante. Toda la noche, no durmieron nada, están exhaustos. Y llegan a la mañana y están lavando las redes. No dan más. Y él usa, Pedro, esta palabra. Trabajamos toda la noche. Esta misma palabra es la que está usando Pablo acá y está diciendo. Nosotros trabajamos. El ministerio pastoral no es un refugio para haraganes. Es el lugar donde personas van a hacer lo que los oficios de esta vida, los más difíciles de esta vida, tienen que hacer. Uniéndolos todos y poniéndolos en una sola función y diciéndole, trabajamos y sufrimos. Sufrimos oprobio. Ahí la expresión oprobio tiene que ver con calumnias, ataques. Pablo va en contra de todo el sistema. Pablo está en una situación que cualquiera pensaría es lo peor. Pensalo así, ¿qué es lo mejor en esta vida? Pasarla bien y que te reconozcan. Y Pablo acá dice, yo vivo una vida de desgaste total y absoluto y con un montón de gente que me difama. Es una locura, ¿quién querría hacer esto? Timoteo. Él está ahí en esa función. Y ahora Pablo lo incluye, le dice, Timoteo, vos tenés que estar preparado para esta función y cumplir esa función. Trabajo y oprobio. Pero aunque hay trabajo y oprobio,
¿Por qué aún así Él lo abraza? ¿Por qué aún así no retrocede? ¿Por qué no lo abandona? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Mi papá recién hacía un comentario ahí arriba en la reunión de padres de lo difícil que es la sociedad donde va Carlos. Una de las cosas difíciles que enfrentan, ¿no es cierto?, es que ellos promueven la tolerancia, pero no son muy tolerantes con alguien que dice traer la verdad. Una verdad a la que todos tienen que sujetarse. Una verdad que es inflexible, una verdad que no es dirigida por ningún gobierno, una verdad que debe ser vivida en cualquier circunstancia, aún frente a la persecución. Y no sabemos los niveles de persecución o de dolor o maltrato que Carlos vaya a vivir con su familia. Y estas palabras son palabras de gran ánimo para cualquier persona que va a servir al Señor. Porque Pablo dice, ¿dónde está su confianza? Su esperanza está en el Dios viviente. Esta es una expresión que la usó Pablo en el capítulo anterior, ¿no? Recién la leímos en el versículo 15. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente, qué gran título. El Dios que es real. El Dios que realmente conoce y hace. Frente a todos los dioses falsos, este es el Dios viviente. Y si es el Dios viviente, no importa lo que los dioses falsos digan. Lo que me debe importar es el temor a este Dios. Porque Él es el único que va a juzgar. Él es el único que va a proteger. El Dios viviente es el único Dios. Por eso hay tantos versículos desparramados por toda la Biblia que alientan al creyente a confiar en este Dios. A no temer al hombre y a confiar en este Dios y a temer solamente a Dios. Y tener su esperanza puesta en el Dios viviente. Algunos textos. Ahí en casa tenemos un cuadrito con el versículo de Jeremías 17:7, que esta mañana lo estaba leyendo y pensé qué apropiado es para este concepto. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Fíjate, no dice el varón que tiene contactos, que tiene relaciones, que es capaz de escabullirse o de hacer sus propios planes. Bendito el varón que confía en Jehová, en cualquier circunstancia. Y este texto no surge de la nada. Este texto es el testimonio de todo el Antiguo Testamento. Aquellos hombres que confiaron en Dios son la evidencia de cómo Dios protege y salva a estos hombres. Tal vez una de las historias más hermosas o épicas de la confianza y el cuidado de Dios es la historia de estos tres amigos en Babilonia. El imperio más grande de su época. El rey que con su soberbia construye esa gran imagen y llama a todos los términos de la tierra a venir y adorar a la imagen. Y si alguno no adora la imagen, cuando suenen todos los instrumentos, va a ser lanzado al horno de fuego. Y de repente suena todos los instrumentos y estos hombres se quedan de pie. Claro, es interesante, vos lees la historia y son grandes héroes, pero ponete en sus zapatos. Estás solo, estás en otro país, es una potencia mundial, hay un rey intimidante, hay un edicto tajante que vos vas a desafiar por tu confianza en Dios. Y ahora la pregunta es, ¿a quién voy a temer? O la pregunta es, ¿voy a confiar en mi Dios? Porque esto es lo que los hombres dijeron cuando fueron apresados. Cuando ellos fueron llevados, ¿no es cierto? Y estos hombres dieron testimonio frente a Nabucodonosor. Y le dijeron que nuestro Dios, ¿se acuerdan del desafío? ¿Quién los va a salvar del horno de fuego? Y ellos respondieron, nuestro Dios nos puede salvar. Si no nos salva, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos a tu estatua. Estos son hombres que confían en Dios. Ellos no tienen ninguna duda.
No había ninguna historia previa de hombres salvados de hornos de fuego, pero ellos creían, Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, igual confiamos en nuestro Dios. Los tiran al horno de fuego. Ese gran milagro, el cuarto, que parece el hijo de los dioses. Y al final terminan saliendo, y este es el testimonio de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Yo soy un heraldo, yo soy un ministro de Jesucristo y confío en el Dios viviente. Tal como lo hizo Sadrach y Abednego. Ahora vos, Timoteo, hacelo también. Confía en el Dios viviente. ¿Por qué confiar en este Dios? Porque Dios es el Salvador de todos los hombres. ¿Tenés alguna duda que Dios quiere salvar o puede salvar? Él es el Salvador, está en su naturaleza salvar. Y Él es el Salvador de todos los hombres. Y si es el Salvador de todos los hombres, ¿cuánto más de los que confían en Él? Mayormente de los que creen. Y en este texto, ¿no es cierto?, donde vemos ese equilibrio perfecto dentro de esta doctrina de la salvación, un Dios que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen, significa que no todos van a ser salvos, pero los que creen, ellos sí van a experimentar la salvación de este Dios que es el Salvador de todos. No hay otro Salvador, no hay ninguna otra esperanza en ningún otro lugar más que en Cristo. Pero este Salvador, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen, es en quien nosotros confiamos. Yo no puedo ir a Francia a predicar la salvación y no confiar en que Dios me pueda salvar. Ni a ningún otro lugar. Esto sería como lo que pasó con Esdras, ¿no? Que le dijo al rey que Dios había planeado todas las cosas para que la ciudad de Jerusalén se reedifique, y Dios dirigió a Ciro para que mande el edicto. Todo es soberanía, Dios está en control. Y Esdras dice, ¿cómo le voy a pedir que ahora me mande guardias que me acompañen? Sería totalmente absurdo. Me diría el rey, ¿pero no crees que Dios es soberano? ¿Necesitas que yo te proteja? Entonces Esdras lo que hace es confía en Dios. Y sale en un recorrido cargado de los tesoros que se necesitan para poder construir la ciudad, sin protección, confiando en Dios. Porque esto es lo que él predica. Nuestro mensaje tiene que ir acompañado de nuestra confianza en nuestro Dios Salvador, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, el texto sigue en los próximos versículos completando las demás cualidades de este pastor, este buen pastor, este pastor que va a ser aprobado por Dios. Pero es hasta ahí donde vamos a estudiar esta mañana. Y esas son las palabras que creo que quisiera que queden en la mente de Carlos y en la mente de todos nosotros, pensando en lo que significa servir a Cristo. Vamos a orar y vamos a cerrar este tiempo ahora. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque ella nos ha guiado hasta este punto y sabemos que lo va a hacer hasta el final. Señor, confiamos en ti. Tú eres el Salvador de todos los hombres. Pero no ocultamos que nuestro corazón es frágil, es débil. Nuestra fe muchas veces claudica. Y te ruego que tú mantengas estas convicciones en el corazón de Carlos, el resto de su ministerio, el resto de su vida pastoral, que le dirijan, le afirmen, les dé confianza y que les dé mucho fruto. Te pido, Señor, que tú le dirijas a partir de hoy en este camino, trayendo gran bendición a la iglesia también por medio de su vida y su ministerio. Te encomiendo todo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para cerrar esta mañana, voy a pedirle a Carlos que pase aquí adelante y a mi papá también y a Panchito, a Francisco,
que pase. Estamos los tres porque los tres participamos de esa evaluación de la que le hablamos. Lo que hicimos fue armar lo que llamamos un comité de ordenación, un grupo de pastores que han caminado ya en el ministerio pastoral y que han evaluado y que ahora están en este proceso. Y bueno, Francisco está acá con nosotros para acompañarnos en este momento. Y lo que voy a hacer antes de orar por Carlos, y tenemos también un recuerdo para él y un pacto que vamos a firmar juntos acá, voy a hacerle las últimas preguntas, como si faltarían preguntas. Ya con todas las que te hicimos, hay algunas más, ¿sí? Que creo que tengo la respuesta para las preguntas, pero queremos escucharlo todos una vez más de la boca de Carlos. Y bueno, las tengo anotadas y dicen así. Carlos Zapata, delante de Dios y de la Iglesia de Cristo, hoy te preguntamos, ¿estás completamente seguro de que Dios te ha llamado al ministerio pastoral y te sientes listo, con la ayuda de Dios, a entrar y servir con fidelidad en Él? ¿Crees que Dios inspiró las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Aceptas la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica cristiana y prometes ser diligente en el estudio y la predicación de ella? ¿Prometes esforzarte en tu crecimiento espiritual y en la lucha con el pecado? ¿Prometes entregarte con todas tus fuerzas a cumplir tus deberes pastorales? ¿Prometes proteger la verdad del Evangelio y la unidad de la Iglesia, hablando siempre la verdad en amor? ¿Te comprometes a trabajar arduamente para alcanzar a todos con el Evangelio de Cristo y guiarles a la madurez espiritual? ¿Aceptas la fe y práctica de las iglesias bíblicas misioneras y como ministro ordenado de esta comunión buscarás crecer en comunión y cooperación con nuestra iglesia y las otras iglesias bíblicas misioneras para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra? Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración entonces, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar por Carlos en este momento. Vamos a orar los tres. ¿Podría pedirte si puedes arrodillarte y vamos a terminar este momento orando? Papi, ¿querés arrancar? Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos permites como iglesia llegar a este momento tan lindo. Señor, te queremos pedir que bendigas a Carlos como hombre tuyo para la obra del ministerio que le has llamado. Bendícele y guíale como papá, como esposo, liderando su hogar como el primer compromiso de su ministerio. Y Padre, dale la fuerza, la sabiduría, en tu gracia, amor y misericordia, para que Él pueda llevar adelante la tarea que tú has puesto en sus manos para hacer. Sabemos que lo va a poder hacer solamente en dependencia de ti, y Padre, por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Querido Dios, querido Padre, qué hermoso momento que estamos viviendo en este día. Realmente un día inolvidable. Un día que queda grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, estamos ante ti. Señor, tu presencia está aquí. Señor, qué hermoso es ver a Carlos, su familia, en este momento, Señor, donde está siendo encomendado a otro país, Francia, un lugar donde nuestros oídos han escuchado cosas interesantes. Pero sabemos que tú lo envías, sabemos que tú lo llevas a aquel lugar
lo llevas, Señor, para dar gloria a ti. Lo llevas a aquel lugar, Señor, para dar testimonio de tu gracia, para dar testimonio, Señor, de tu palabra. Señor, para llegar a cada lugar allí y predicar la verdad. Señor, y que tú lo utilices en aquel lugar, en aquel país, para llevar la luz del Evangelio. Padre, te pedimos que lo guardes, te pedimos que lo cuides, te pedimos, Señor, que le proveas en sus necesidades, que lo fortalezcas, que sin lugar a duda va a haber momentos difíciles, pero allí estás tú, abrazándole, cuidándole y enseñándole en esos momentos. Señor, rogarte por él, por su familia, dale sabiduría, que busque en ti, en tu palabra, esa sabiduría, Padre. Rogarte, Señor, para que en cada momento busque tu presencia, tu palabra y tu pueblo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, ahora, después de haber leído tu palabra, haber recordado el gran llamado que tú nos has dado, y ahora, Señor, reconocemos que has puesto sobre la vida de Carlos. Estamos, Señor, humillados por tu gracia, que nos has querido traer y dar, Señor, esta función. Y, Señor, dependemos en tu gracia para que nos fortalezca y produzca en nosotros todo esto que tú demandas de nosotros. Produce en Carlos un temor que siga creciendo cada vez más por tu persona, un deseo por tu palabra, convicciones, Señor, que se han nutrido por tanto tiempo y que ahora, Señor, van a mostrar un fruto aún mucho mayor en esa función que tú le vas a poner. Y te pido que tú le protejas, le guardes de su propio corazón y de los ataques del enemigo, y que muestres, Señor, el poder con el que tú salvaste a Sadrach, Mesach y Abednego en la vida de Carlos también, guardándole, Señor, para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y su mensaje pueda resonar y traer mucho fruto en ese país. Señor, te encomiendo su vida y las nuestras también a tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno. Antes de terminar, quédate acá, Carlos, un segundo. Vamos a firmar. Pueden tomar asiento. Y bueno, dos cosas vamos a firmar. En primer lugar, lo que llamamos el pacto pastoral, y que está resumido en las preguntas que recién le hice a Carlos. Delante de Dios y de la Iglesia me comprometo a cultivar mi vida espiritual personal, edificar mi vida familiar con dedicación, ocuparme diligentemente del estudio y la enseñanza fiel de la palabra, entregarme a la oración por el rebaño, trabajar arduamente en el servicio y cuidado de la Iglesia por amor de sus almas, esforzarme por extender el Evangelio hasta lo último de la tierra y llevar a todos a la madurez en Cristo, proteger las verdades del Evangelio y la unidad de la Iglesia hablando la verdad en amor, guardar una relación de afecto, rendición de cuentas y cooperación con las iglesias bíblicas misioneras y el Ministerio de Fundación de Iglesias. Así que ahora viene la firma de Carlos. Ahí. Hice 2 copias para que unas puedas quedarte vos. Hoy es 14 de julio del 2019. Bueno, y ahora hay un certificado que dice: certificado de ordenación, Iglesia Bíblica Misionera San Justo. Otorgamos el presente diploma a Carlos Zapata,
en reconocimiento a su vida espiritual personal y familiar, sus habilidades ministeriales y su llamado al ministerio pastoral. Después de haber pasado su tiempo de prueba en la obra del Señor y habiendo sido evaluado intensamente con el fin de ordenarlo al ministerio cristiano para cumplir las labores pastorales para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia del Señor. 14 de julio de 2019. Voy a pedir a Panchito si puede pasar y firmarlo. Ahí donde dice comité de ordenación. Después va a firmar mi papá. Termino firmando yo. Cerramos, papi. Voy a firmar este. Muy bien. Carlitos, estamos muy felices. Que el Señor te bendiga.